Vamos a retomar lo que habíamos visto en la anterior clase, que era ya estos métodos de clustering que tienen justamente la idea de crear grupos, ¿no? Son también los métodos de agrupamiento. El objetivo central es ese básicamente, ¿no? Es tratar de identificar los grupos existentes que se construyen a partir de la información presente en los datos. Esa es un poco la idea. Habíamos visto que uno puede armar fácilmente, ¿no? Uno puede armar fácilmente un algoritmo para esta idea, ¿no? A partir del método K-Center, que nos decía, bueno, creemos K grupos inicialmente, ¿no? Definamos el valor de K, creemos K grupos. A partir de estos K grupos, calculemos centroides y a partir de estos centroides vamos tratando de reasignar a los individuos en base a cuál centroides se encuentran más cercanos o más lejanos. Esa era un poco la idea, ¿no? Esa era un poco la idea del K-Center, ¿no? No se discute mucho respecto al valor de K, ¿no? Estamos asumiendo por el momento que el valor de K eh, está dado por el usuario, digamos, ¿no? Desde la información, que muchas veces es cierto, ¿no? Uno trata de definir el tamaño de los grupos que existen en base a alguna estrategia posterior, ¿no? En algunos casos de agricultura, por ejemplo, ¿no? Hay la aplicación del método cluster justamente para tratar de clasificar o tener tipologías de los agricultores y solamente utilizan, por decir, tres clasificaciones, digamos, ¿no? Agricultores medianos, pequeños, grandes, ¿no? Que es cada uno de ellos, el clúster lo define en base a la introducción de las variables que uno introduzca, ¿no? En esa misma idea hay que tener presente siempre que nuestra aproximación a esta idea de los clustering está basada en un concepto de distancias y distancias entre las filas, ¿no? Cuan, Cuanto más se parezcan las filas entre ellas, el clúster, digamos, va a clasificar mejor, ¿no? Y si existen también diferencias fuertes, el clúster igual va a empezar a marcar esas diferencias. Esa es un poco la idea principal acá, ¿no? Así que vamos a ver un ejemplo, con una base de datos, utilizando el código que existe en LR, para después entrar y tratar nosotros de emular lo que hace el código con algunos otros potenciales cambios, ¿ya? O con algunos cambios que podrían ser útiles. Así que voy a utilizar la encuesta bueno, más que encuesta, los resultados de la anterior elección, ¿no? La que fue anulada finalmente. Es una base de datos interesante porque es relativamente grande, es muy transversal porque, bueno, pues, todos sabemos más o menos cómo funciona este proceso electoral, ¿no? Hay mesas, votan, se acumulan los conteos y tenemos ese resultado en realidad, ¿no? Vamos a utilizar esta base de datos, ¿no? Que es la de octubre 20. Eh, Esa base de datos la acabo de cargar, se llama cómputo, ¿no? Y es una base de datos justamente que tiene información eh, de los resultados a nivel de mesa de los diferentes lugares. Eh, el objetivo, por ejemplo, podría ser de alguna misión de observación, ¿no? Decir, bueno, sería bien para estas elecciones que vienen el domingo, establecer algún criterio para saber dónde se tiene que hacer mayor vigilancia electoral, digamos, ¿no? Cuáles son los recintos un poco más susceptibles, o si es que existe alguna tipología de recintos, ¿no? Que sería un poco la pregunta más genérica, ¿no? Tenemos en Bolivia una cantidad de X de recintos y sería bueno saber si estos tienen algún tipo de asociación entre ellos, algún tipo de clasificación, lejos clasificaciones naturales, ¿no? Una clasificación natural en esta base de datos, por ejemplo, ahí les voy a mostrar la base de datos para que la vayamos viendo y ustedes mismos me comenten qué alternativas podrían haber eh, para, para armar esto de los grupos. Es una base de datos de los distintos países de Bolivia a nivel de mesa, circunscripción, localidad, recinto, inclusive mesa, ¿no? Tenemos los resultados muy desagregados hasta nivel de mesa. Sería como la última unidad, en este caso de lo electoral.
Tenemos mucha información cuantitativa, ¿no? Inscritos, CC, FPV. En esta base de datos, por ejemplo, los clústeres naturales son estas de acá, digamos. El país es un clúster natural, ¿no? Sumamente bien delimitado. Los departamentos, las provincias, los municipios son clústeres naturales, ¿no? Otro denominativo normalmente igual pueden ser dominios de estudio, ¿no? La localidad también llega a ser un clúster, o perdón, llega a ser igual a una... eh, está bien, igual puede ser la localidad un clúster natural, ¿no? Es una clasificación natural de la información, ¿no? De las unidades de interés en este caso, que por el momento son mesas, ¿no? Entonces puede ser una pregunta válida en tratar de entender si es que existe algún comportamiento en particular de estas mesas o estos recintos, ¿no? Tal vez recintos pensando que es una unidad mucho más manejable, ¿no? Normalmente un recinto electoral es un colegio, por decir, ¿no? O alguna área social, donde normalmente el día de las elecciones van las personas a votar, ¿no? Es capaz que tener la base de datos a nivel de recinto sea mucho más provechoso para este estudio, ¿no? Que queremos hacer, que es tratar de pensar si es que existe algún tipo de tipología, ¿no? Algún tipo de clasificación de estos. Podemos pensar diferentes unidades. ¿Será que existe algún tipo de clasificación de los departamentos, de las provincias, de los municipios o de los recintos, ¿no? Tenemos ahí diferentes unidades de medidas que podríamos armar. Pensaremos en los municipios y en los recintos preliminarmente. Municipios y recintos preliminarmente. Podríamos hacerlo esto podríamos hacer este ejercicio para el exterior y para Bolivia, o de manera conjunta, ¿no? Así que para un poco ordenarlos en esto, vamos a hacerlo exclusivamente para Bolivia, ¿no? Sin tocar el exterior, que después es un proceso que se puede repetir, ¿no? Nuestra librería de apoyo para manejar bases de datos es siempre la librería de Playere. La librería de Playere es nuestra fuente de información ahí, o sea, la que nos va a permitir algunos comandos para manejar más fácilmente la base de datos. Hay que hacer una especie de preparación de la base de datos antes de hacer el método, ¿no? Preparación de la base de datos, ¿no? Preparación de la base de datos. Podríamos haber escogido también la encuesta de demografía y salud, por ejemplo, y utilizar las variables de violencia, junto con algunas variables de caracterización, digamos, ¿no? Si las tratábamos de volver como cuantitativas y tener una idea de conglomerados relacionados a violencia en esa base de datos, por ejemplo, ¿no? El enfoque depende mucho de la base de datos que uno tenga a mano. Esta me parece bastante interesante justamente por la coyuntura más que otra cosa, ¿no? Entonces tenemos dos fases, la parte de la preparación de la base de datos y después tenemos el modelado, digamos, ¿no? El modelado, que en nuestro caso estamos viendo el método de K-Centers, ¿no? La preparación de la base de datos ya la hemos cargado. Lo siguiente sería un poco definir bien la base de trabajo, ¿no? Definir claramente la base de trabajo. Tendría que eliminar el exterior, digamos, vamos a fijarnos solo en Bolivia y también vamos a fijarnos solamente en las elecciones para presidente y vicepresidente. Vamos a asumir que las otras elecciones para diputados uninominales todavía no nos interesan demasiado, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer antes de empezar a armar esto es hacer un filtrado, ¿no? Vamos a hacer, bueno, ¿dónde estás? Filter, voy a hacer un filtrado de la variable país. Tiene que estar, la variable país debería ser igual a Bolivia. El primer criterio de filtro debería ser igual a Bolivia. Y además, para la variable elección, esta debería ser igual a la elección de presidente y vicepresidente, ¿no? Para tener acceso a eso tengo muchas formas, ¿no? Como habíamos visto en alguna de las clases. La más sencilla tal vez es preguntarle a Leire cómo está esa palabra, ¿no? Ahí está, presidente, vicepresidente, ¿no? El comando unique es bastante bueno para eso porque resume los únicos valores, ¿no?
comando unique. Y acá, por ejemplo, este es el que me interesa, todo este texto, ¿no? Presidente y vicepresidente. Presidente y vicepresidente. Y esto lo voy a guardar en mi base de datos que se va a llamar BD, ¿no? En general. BD. Ya realizado el filtro, a ver, algo ha pasado mal, he escrito Bolivia. Ahora sí, ¿no? Tenemos una base de datos a partir de ese filtro de 33.000 observaciones, ¿no? 33.000 observaciones y 26 variables. Ya he hecho un proceso básico que es el de especificar la cobertura del estudio, país y elección, ¿no? En este caso. Lo que me faltaría ahora es un poco, a ver, esto lo voy a poner como una especie de cobertura, no estamos definiendo la cobertura del estudio. Lo que deberíamos saber ahora es definir nuestra unidad de análisis, ¿no? Nuestra unidad de análisis. ¿Para quién vamos a hacer el modelado del agrupamiento? Nuestra unidad de análisis pueden ser varias, ¿no? Podrían ser desde la unidad más pequeña que tengo en la base de datos, que son las mesas. Tengo 33.044 mesas. El código que se asigna a las mesas normalmente varía de elección a elección, más aún con esto del COVID, seguramente se han partido las mesas. Entonces, el código de las mesas no necesariamente es una buena referencia, ¿no? Voy a abrir otra vez esta base de datos de BD para que la miremos. Tengo todas estas potenciales unidades de análisis, recinto, localidad, municipio. Este número de mesas, uno pensaría que puede ser una buena medida, ¿no? O el código de la mesa, tal vez, pero a veces varía y no es tan fácil de seguir, ¿no? Si nuestro objetivo, por ejemplo, fuera tratar de dar una idea de clasificación, esa clasificación debería ser útil para tomar alguna decisión en algún aspecto, digamos, ¿no? Una clasificación municipal nos ayuda a tener una idea de cómo podrían estar variando los datos el domingo, digamos, ¿no? Si los tenemos clasificados a los municipios en 3 grupos y empieza a llegar la información de ciertos municipios al conteo rápido, uno podría decir, ah, bueno, está cambiando de patrón este municipio, se está moviendo de este clúster a este otro clúster según la anterior elección. Entonces uno podría hacer ese juego a nivel de los municipios. A nivel de los recintos, capaz que sea un instrumento interesante para definir procesos de control ciudadano, por ejemplo, ¿no? Hemos identificado estos 3 clústeres de recintos, donde estos 2 clústeres en específico tienen una posición muy particular hacia algún partido, pero estos son los indecisos, ¿no? Los recintos que tienen, donde los diferentes partidos tienen un peso muy parecido, digamos, ¿no? O sea, hay que mandar más observación en ese punto porque esos en el fondo van a definir la elección, digamos, ¿no? No debería ocurrir nada raro en esas partes, ¿no? Entonces ahí se pueden tomar varias decisiones, si fuera a nivel de recinto o a nivel de municipio. A nivel de departamento, capaz que no haya mucho sentido, ¿no? Porque le estaremos diciendo, clasificanos 9 unidades en base a los datos de las elecciones. Eh, Tal vez no es lo mejor, digamos, ¿no? Porque la idea del método de clustering es clasificar cuando tenemos muchas unidades de análisis, ¿no? Es difícil percibir las relaciones entre ellas. Mientras en una tabla de solo 9 unidades, si fueran los departamentos, capaz que visualmente incluso sea más sencillo hacer la clasificación o con otra estadística no tan elaborada como los clusters, ¿no? Así que podemos tratar de armar bases de datos a nivel municipal y a nivel de recintos electorales, ¿no? Tendremos 2 bases de datos para esto, para nuestro análisis. Unidad de análisis municipio, que sería por un lado lo más fácil, municipio. ¿Cómo hacemos eso? Le decimos agarrar la base de datos de Bolivia. Sobre esto yo quiero agrupar los datos, ¿no? Quiero agrupar los datos según alguna unidad de medida. En este caso, el GroupBy, ¿no? El GroupBy me va a ayudar a agrupar los datos. ¿Sobre qué quiero agrupar? ¿No? Ahí le voy a pedir los nombres del BD para tenerlo a mano. Quiero agrupar, país no es tan relevante.
Tal vez sí número departamento, tampoco, digamos, ¿no? Número departamento, provincia y municipio. Capaz que estas tres son las más relevantes. Departamento, provincia y municipio. Una alternativa podría ser directa y decirle, bueno, quiero que lo agrupes por la base de datos de municipio. Podría ser directo. Lo malo es que si lo dejo solo en municipio, hay varios municipios en Bolivia que tienen el mismo nombre, pero están en distintos departamentos. Es capaz que no sea lo más adecuado. Entonces, para controlar esa posible duplicidad, lo mejor es poner las unidades de análisis en su orden jerárquico, ¿no? Departamento, provincia y municipio. No quiero agregar la información a ese nivel. No quiero agregar la información a ese nivel. Sobre esto quiero sacar un proceso de conteo, digamos, un proceso de conteo. Puedo hacer algo como summarize. eh, Ahora ahí hay diferentes opciones. No puedo hacer el mismo proceso de conteo. Bueno, puedo hacer el proceso de conteo, digamos, de la suma de los casos por municipio, la suma de los votos por municipio, y para cada uno de los partidos, ¿no? Así de manera individual. O lo podría hacer de golpe si es que se aplica la misma función. Mi objetivo es aplicar la misma función. Quiero saber cuántos inscritos, cuántos han votado por los diferentes partidos, ¿no? Mi opción es hacerlo de golpe. Entonces ahí, por ejemplo, el mejor aliado es el summarize at, ¿no? Este lo que hace es aplicar a un set de variables la misma función. Mientras que el summarize, según cada variable, uno puede variar la aplicación, digamos. Para darles un ejemplo muy sencillo, con el summarize, ¿qué debería hacer? ¿No? Aprieto por decir inscritos, ¿no? La suma de la variable inscritos. Inscritos. Coma la otra variable, la suma de la variable cc. Coma la otra variable. Así debería ser si utilizo solamente el summarize. ¿Qué me va a devolver esto? Justamente la suma de inscritos, la suma de las otras variables también, ¿no? Por cada una de esas unidades de medida. Es buena opción, pero no es de las mejores, ¿no? No es de la mejor. No es de las mejores. Así que capaz que podemos aprovechar por utilizar el summarize at, que es un poco más poderoso en este caso, ¿no? Le puedo decir ahora, en realidad quiero que hagas el summarize at. Acá le tengo que dar las variables y le tengo que dar la función. Las variables las variables que yo quiero agregar, puedo darle el número, o sea, puedo darle, perdón, el nombre, o puedo darle también el número. Yo quisiera agregar la información desde los inscritos, ¿no? Desde los inscritos hasta la cantidad de nulos, ¿no? Porque todo esto hace información para el clúster, ¿no? Y todas estas son cuantitativas. Desde la posición 13 hasta la posición 25. Bars desde la posición 13 hasta la posición 25. ¿Qué función quiero aplicar? La suma, no quiero sumar esos casos. A ver qué me está marcando. No aparece en la columna 3 y 25. Ya, a ver, vamos a... Si no nos está dejando Si no nos está dejando hacer... poner los números, las posiciones, podemos utilizar otra opción. Déjenme revisar una cosa. Barsifun. Ya, capaz que esto sea lo mejor. Ya, a ver, entonces en vez de utilizar los números, vamos a utilizar los nombres de las variables. Inscritos, ¿no? Inscritos, hasta la variable nulos.
desde la variable inscritos hasta la variable nulos. La otra opción es escribir cada una de las variables, ¿no? La idea es buscar una forma más rápida, ¿no? Está bien, con eso está funcionando bien, ¿no? Le estamos dando en realidad el rango, ¿no? Desde los inscritos hasta los nulos. Desde los inscritos hasta los nulos. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos una base de datos a nivel municipal, ¿no? A esta le podemos llamar nuestra base de datos BDMUN, ya que sea nuestra base de datos municipal, nuestra BDMUN. Tenemos 340 municipios con 16 variables. 340 municipios con 16 variables. Entonces ya tenemos algo ahí, digamos, más elaborado. Lo siguiente, por ejemplo, podría ser también generar nuestra misma base de datos, pero a nivel de los recintos. A nivel de los recintos. Voy a poner mismo código, lo único que va a variar es esta parte. Voy a llamarle bdrec, digamos, ¿no? De los recintos. Lo único que tenemos que incorporar acá es en el group by las variables que me den acceso hasta el recinto. Names BD, tengo ya departamento, provincia, municipio. Tal vez acá lo que debe incorporar es circunscripción, ¿no? Aunque creo que no es tan necesaria. A ver la cabecera del BD. Bueno, la vamos a ver acá más. Circunscripción no, digamos, ¿no? Porque es una variable muy relacionada a la parte de los diputados uninominales, así que en realidad tiene puros valores perdidos. Debería ser directamente municipio, localidad, recinto. Municipio, localidad, recinto. Lo único que me faltaría incorporar en esta parte sería municipio, localidad y después el recinto. Después todo es básicamente lo mismo. Compilo y ya tengo el BDREC, ¿no? Ya tengo la base de datos, ¿no? Nuestra base de datos, perdón, nuestra base de datos de los recintos, ¿no? A nivel de recintos. Habíamos tenido 5.128 recintos en Bolivia, ¿no? En esa elección al menos. 5.128 recintos. Ya, ¿creen que tengamos todo listo para hacer el método de conglomerado sobre las dos bases que tenemos o nos faltará todavía mirar algún proceso más? ¿Qué dicen? ¿Tendremos todo o nos faltará incorporar algo más en esas bases de datos? ¿Algún tratamiento en especial más? Les muestro el BDMUN cómo está quedando. Así es el BDMUN. ¿Qué creen? ¿Que ya podríamos trabajar con el método de clustering acá o nos faltará todavía hacer algún tipo de tratamiento?
Ya, Lucero dice datos perdidos. Ya, esta base, en realidad, bueno, y Carlos comenta que está bien. A ver, probaremos cómo está, ¿no? Y ustedes me dicen qué es lo que está faltando, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? Probaremos cómo está y a partir de eso veremos qué es lo que está faltando. Entonces, la ventaja del ERE es que tiene un paquete que se llama, bueno, más que paquetes ya está ya está la función en el ERE, que es la función Camins, ¿no? Que es muy directa y ya ayuda, ¿no? Ya hace los cálculos en realidad que nosotros queremos, ¿no? Nos podemos ver, ¿no? Para ver cuál es el resultado sobre esta base de datos de municipio y después sobre la base de datos de recintos. Sobre lo que saque podríamos tener algo de información, ¿no? Así que, a ver, vámonos al dato. Esto lo voy a cerrar, esto lo voy a poner así. Si pensáramos que eso fuera el caso, ponemos el comando, que en este caso es el camins, ¿no? Camins. Esta función es muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Le damos la base de datos, aquí está, ¿no? Le damos la base de datos X. Y le damos la cantidad de centros, en este caso el valor de K, ¿no? Le vamos a decir cuántos grupos quisiera crear a partir de esto. Y es así de sencillo, ¿no? Yo le puedo dar en este caso, probaremos inicialmente con el BDMoon, que es una base de datos relativamente pequeña, ¿no? Son 340 filas. El BDMoon, y imaginemos que queremos, por decir, tres grupos. Tres grupos. Vamos a pensar que tal vez Bolivia se pueden armar en tres grupos. Los que apoyan a A, los que apoyan a B y los que no saben muy bien qué pasa, ¿no? Y esto en este caso estamos diciendo en los municipios. Los municipios que tienen una preferencia A, otros municipios que tienen una preferencia B, otros municipios que tienen mucha fluctuación dentro. Esta es una hipótesis, digamos, ¿no? Pensemos que es 3. Acá en la base de datos tengo que darle exactamente la posición de las variables eh, cuantitativas. Las variables cuantitativas en mi caso van desde los inscritos hasta los nulos. Todo eso es información cuantitativa, de la 4 a la 16. Entonces yo le pongo acá de la 4 a la 16. Esa es la base de datos que va a entrar para hacer todo este proceso del K-Center. Compilo y ya está. Ya ha corrido. Ya ha corrido nuestro modelo. Y esa es la tabla, ¿no? Esta es la asignación en realidad, ¿no? Esta es la asignación de los clústeres que dice, ¿no? Ha seguido los algoritmos, ¿no? Ha creado los datos lo ha dividido en tres grupos. Una vez que los divide, ha empezado a medir las distancias y a reasignar en base a las distancias más grandes y a recalcular nuevamente el centro y ha terminado con este valor, ¿no? Con este de acá. Veremos qué tal, ¿no? Normalmente como estoy corriendo, este va a ser nuestro modelo 1, ¿no? Nuestro modelo 1 con el BDMoon. Y acá veremos qué tiene el modelo 1. Están los clústeres acá. Justamente es la asignación de los clústeres. En el orden que ha entrado la base de datos. En el orden que ha entrado la base de datos. Entonces, algo que yo podría hacer muy sencillo es ahora unir esta columna a nuestra base de datos. Eso lo podemos hacer con el cbind, por ejemplo, ¿no? Como no hemos reordenado nada en la base de datos, lo podemos hacer con el comando cbind. El comando cbind es para pegar columnas, ¿no? C de columna y bind para pegar columnas, digamos, ¿no? Su alternativa para pegar filas es el R, ¿no? En este caso quiero pegar columnas. Cbind, nuestra base de datos BDMoon, con la columna esta clusters, ¿no? Con la columna cluster. El resultado va a ser algo muy similar a esto, ¿no? Al final se va a pegar la base de datos. A ver, veremos si se puede extender esto. Bueno, no se va a ver muy bien, pero a ver, este es nuestro cbind finalmente, ¿no? Esto lo voy a guardar en nuestra base de datos, ¿no? Esta va a ser nuestra BDMoon, ¿no? Actualizada, ¿no? Nuestra BDMoon ahora tiene eso.
Y si la volvemos a ver, nuestra BDMoon, ahora ya incorpora una nueva columna al final, que es esta, la de los clusters, ¿no? Que es esta, la de los clusters. No tiene un buen nombre, ¿no? No tiene un tan buen nombre. Eso se puede arreglar acá, ¿no? Yo le podría decir que esta se va a llamar cluster CL1. Veremos si nos funciona. Sí, nos funciona, ¿no? Aquí le estoy renombrando en realidad esta. Esta se va a llamar CL1, cluster. Y si vamos a ver a nuestra BDMoon, justo la última ya se ha incorporado este CL1, ¿no? La anterior era una prueba en realidad con un nombre malo, pero el CL1 es nuestro cluster, digamos, ¿no? O también le podemos dar otro nombre, ¿no? Ya, pues que sea CL. Nuestro conglomerado 1, bueno, nuestro CL1, está bien, que se quede con ese nombre. Así que ya tenemos nuestro modelado para esto. ¿Cómo entender qué está pasando? ¿No? ¿Cómo entender qué ha pasado? ¿Cómo está funcionando la clasificación? Bueno, ya puedo hacer algunas estadísticas, ¿no? BDMoon, pesos, nuestro cluster 1. Haré un table para ver cómo ha quedado nuestra clasificación. Estos mensajes de advertencia no los tomen en cuenta, es un tema de las ventanas que no están completamente abiertas. Ya, está bien. Han creado 3 clusters. El clúster 1 tiene 4 elementos, el clúster 2 tiene 10 elementos y el clúster 3 tiene 326 elementos. Ya uno podría decir, bueno, ya está, ya hemos terminado de hacer correr el clúster. Podemos dividir a Bolivia en esos 3 grupos. Uno con 4, otro con 10 y otro con 326. ¿Será que eso es así de tan cierto? O sea, ¿cómo podemos entender si esto es consistente o no? Si esto es consistente o no. Puedo hacer una especie de análisis muy individual, ¿no? ¿Qué tal si ahí, por ejemplo, pongo BDMoon, pesos, quiero select, bueno, quiero filtrar en realidad, quiero filtrar a los que en el CL1 tengan el primer valor, tengan el 1. Quiero ver quiénes son esos 4. Estos 4 son estos, ¿no? Cochabamba, El Alto, Nuestra Señora de la Paz y Santa Cruz. Ese habían sido los unos. ¿Quiénes serán los 2? Los 2 que son 10 clusters, ¿no? Perdón, los 2, el clúster 2 que son 10 municipios, son estos, dice. Trinidad, Sucre, Sacaba, Quillacollo, Oruro, Potosí, La Guardia, Montero, Guarnes y Tarija. Y bueno, obviamente el clúster 3 son todos los demás. ¿Qué opinan? ¿Estará bien? ¿Algo? ¿Nos ha faltado algo en la base de datos antes de pasar este proceso de modelado? ¿Cuál es el cuento detrás de esto? ¿Qué dicen? O el método no sirve, digamos, ¿no? ¿Qué pasa que para hacer? ¿Ustedes creen que estén clasificando bien? ¿Qué dicen? Carlos, Lucero, Melanie, James. Licenciado, yo creo que ha sacado muy, no sé, me parece que está mal la cantidad de integrantes en cada grupo. Yo creo que se debería refinar eso, ¿no?
Ya, hay una sospecha, ¿no? De que parece que la clasificación no está tan buena, ¿no? Algo está pasando. Uno diría, bueno, ¿y qué tal si ponemos cuatro, ¿no? ¿Qué tal si son cuatro clusters en vez de tres? ¿No? Es tal vez un tema de tamaño. Ponemos ahí, lo reiniciamos. Ya, lo reiniciamos, vemos qué está pasando en nuestro BDMoon. A ver, un momento que se está. Aquí está nuestro BDMoon. Hemos reiniciado con. Ya bueno, se están volviendo locas las llamadas. A ver, esto voy a volver a calcular la base de datos BDMoon. Simplemente para hacer otra vez el modelado con cuatro variables. Con cuatro variables y creo el BDMoon. Añado es el último clúster a nuestra columna. Y con este nuevo clúster, digamos con cuatro clusters, le hago table de BDMoon de nuestro nuevo clúster. Bueno, lo he mantenido como CL1, ¿no? Eh, Pensando que ya son cuatro clusters, ¿no? Pensando que son cuatro clusters dentro, esta es la nueva clasificación. El 1 tiene 30, el 2 6, el 3 4 y el 4 300. Si empezamos a mirar quién es quién, 3 4. El 1 son estos municipios: Trinidad, Guayabiní, Riberal, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Villatunari, Punata, Colcapirva y todos estos. El 2 son estos 6: Sucre, Sacaba, Quillacoy, Oruro, Potosí. El 3 son estos: Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz. Y el 4, bueno, pues, todo el resto de los otros municipios, ¿no? Los 300 que están ahí. El objetivo, no perdemos el objetivo, ¿no? Es tratar de decir que los municipios se clasifican, o bueno, los municipios tienen algún tipo de relación basados en sus preferencias políticas, ¿no? Es un poco lo que estamos tratando de construir acá. Es como en otros casos podrían ser, ¿no? La población podría dividirse según alguna tipología de violencia, ¿no? Según algún perfil de ese estilo. Los trabajadores se podrían dividir en base a sus indicadores de productividad, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Esta clasificación les parece adecuada? ¿Mejor? ¿O hay algo que nos está faltando? Yo creo, licenciado, que para verificar si está bien la clasificación, deberían hacerse pruebas de medias entre los grupos. Y con eso, la hipótesis sería si existe diferencia entre sus medias o y si no existe, ¿no? Ya, esa es buena pregunta, ¿no? ¿Existe diferencias en sus medios o no existe? Eso es buen criterio. Veremos qué nos deja el modelo 1, ¿no? El modelo 1, entre las cosas que nos da, son sus centros. Estos son los centros de los cuatro grupos. Estos son los centros de los cuatro grupos. Ahora, tal vez como se me ha ido, bueno, tampoco tanto. El Camins hace el método de clustering con centro en la media, ¿no? Su centro en la media. Estos son los vectores de la media para los cuatro grupos, ¿no? Eso accedemos mod 1 pesos centros. Aquí están los centros. ¿Qué dicen en base a estos centros? Podríamos hacer una especie de test de medias, ¿no? Podríamos hacer alguna especie de test de medias, así medio multivariante, pero eh, así como que a ojo de analista, claramente hay diferencias, ¿no? El clúster 4 tiene valores chiquitos, ¿no? 5000. Veremos la fila de los inscritos, que en el fondo los demás están un poco contenidos en los inscritos, ¿no? O los válidos, que son parecidos igual, ¿no? Si vemos la columna de los inscritos,
el clúster 3 tiene el mayor promedio de inscritos, ¿no? No es raro que en el 3 estén los municipios más grandes, ¿no? Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz. Después el siguiente es el 2. El clúster 2 tiene un promedio bastante alto, ¿no? De 170.000 inscritos. Justo el clúster 2, ¿no? Justo el clúster 2 son parte de las ciudades capitales que faltan y las ciudades intermedias más grandes. Ahí está Quillacollo, que es la segunda ciudad o el segundo municipio más grande dentro de los que son municipios intermedios, ¿no? Sucre, Sacaba, Quillacollo, ¿no? Municipios grandes. Después, el tercero, igual siguen siendo algo grandes, ¿no? 41.000. Y el cuarto clúster, que tiene 5.800 casos. Los está separando bien, están bastante lejanos, ¿no? En términos de los números. ¿Qué dicen? ¿Está bien entonces? ¿Podrían darle su comentario a alguien que les diga, bueno, entonces, ¿en qué municipio, cómo se clasifican los municipios en base a su preferencia política? ¿Podrían darle alguna respuesta ya con estos datos? Porque pues, en realidad ya habríamos terminado esto del clúster y no es así de sencillo, ¿no? Sabemos cómo funciona, sabemos un comando que lo hace funcionar, ya tenemos las salidas. ¿Qué dicen? Hay un error aquí, licenciado. ¿Ya? El error es que las cantidades siempre van a ser grandes en los municipios grandes. Entonces, tendríamos que relativizar para ver realmente la preferencia electoral de cada municipio. Súper. Justo ese es el problema, ¿no? Hay un problema de escala, ¿no? Hay un problema de escala que en el fondo, como no estamos controlando el problema de escala, ¿qué está haciendo el clustering? No está clasificando variables en base a lo que significan, que en este caso son preferencias políticas. Está haciendo la clasificación basadas en su tamaño. Los está agrupando a los más grandes en un grupo y a los más pequeños en otro, ¿no? Entonces, obviamente, siguiendo la idea de las distancias entre las filas, está haciendo bien su trabajo, digamos, ¿no? Los ha agrupado a los más grandes porque en términos de tamaño, estos son bastante cercanos, digamos, ¿no? Si vemos, estos son los más grandes. Este es su vector fila de los ha agrupado porque estos son los más cercanos. Seguramente esta fila de acá será muy lejana, por decir esta otra. Entonces, ha funcionado el método bien, sí, pero no sobre una base de datos correcta, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante, porque en realidad podríamos estar sacando resultados falsos por un problema de escala, ¿no? Por un problema de escala. Entonces, como dice Carlos, el mejor camino acá es relativizar los datos, ¿no? Cuando trabajamos con unidades de este estilo, ¿no? Unidades grandes, ¿no? Unidades, ¿cómo llamarlas? A ver, son unidades territoriales, digamos, ¿no? Que son en realidad procesos de conteo de unidades adentro, internas. No es bueno trabajar con las medidas absolutas, ¿no? Es siempre buscar alguna medida relativa para entender el comportamiento en estas unidades. Y así que antes del moderado, que parece que está bien, tenemos que bajarle un poquito y decir, bueno, tengo que relativizar esto, ¿no? Tengo que relativizar tanto los municipios eh, como los recintos. Así que, a ver, acá estos eran los municipios. El problema se va a repetir en los recintos, capaz con menor intensidad, porque tal vez los recintos están mejor balanceados, pero eso igual no garantiza. Capaz que hayan recintos muy grandes. eh, Capaz que hayan recintos muy, muy grandes en algunos lugares. Así que tenemos otra vez voy a calcular la base de datos BDMoon con toda la información. Lo mejor que puedo hacer es tratar de sacar los porcentajes fila, ¿no? Vamos a ver el BDMoon ahí. Lo que podría hacer es, bueno, ¿quién me interesa? Tal vez los partidos políticos, porque en realidad esta es la preferencia política. Tal vez los partidos políticos. El tema de los blancos y nulos,
podemos dejarlo tal vez a un lado por el momento. Capaz que sí sea importante, pero por un tema más práctico. Podemos quedarnos solo con los partidos políticos, ¿no? Que es desde el CC hasta el PANBOL, ¿no? Son los partidos políticos. Para tener el relativo de estos, debería cada uno de estos dividirlo entre la suma de los votos, ¿no? O bueno, lo que es lo mismo, cada uno de estos dividirlo entre los votos válidos. Eh, Eso debería pasar, ¿no? Los votos válidos son sin contar los nulos y los blancos, ¿no ven? Entonces debería yo calcular el porcentaje del CC 252 sobre 1600, 5 sobre 1600, 727 sobre 1600. Y ahí tendría una idea de los relativos. Si utilizo los votos válidos. Cosa muy interesante en esta base de datos es que la suma de los partidos no siempre da igual a los votos válidos. Eso es parte de lo que se reclamó en su momento por este tema de las anomalías o el fraude que podía haber existido. Hay problemas de conteos, ¿no? Entonces, tal vez los votos válidos no son tan buena referencia. Podríamos hacerlo, ¿no? Es un tema más ya de cosas más finas dentro de preparar la base de datos, ¿no? Podríamos hacer tal vez los dos casos y mirar qué varía, ¿no? Vámonos con el más sencillo, que sería sacar la proporción correcta sobre los partidos, sin considerar estos votos válidos, sino cada uno de estos valores dividido entre la suma de todos los partidos políticos. Ese sería el cálculo correcto en realidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Relativamente fácil. Podríamos agarrar una opción bastante sencilla, vamos a ver cómo está organizado esto. Desde el CC, que es el partido 5, hasta el PANBOL, hasta el 13. Busco esa información, BDMoon del 5 al 13. BDMoon del 5 al 13. Ahí están todos los partidos. A esto le tengo que sacar su total fila o su proporción fila. Lo que puedo hacer es ponerle acá directamente pro.table, que es para sacar proporciones de una tabla, y le pongo 1. Bueno, tiene que ser un array, me dice el BDMoon. Lo hago un array, le vuelvo as.matrix. Le vuelvo un array as.matrix. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Los relativos. Las proporciones, en realidad, ¿no? Esta sería una opción. Y esta tabla, en realidad, después la puedo reasignar a la misma base de datos, ¿no? Esto sería una alternativa. Otra alternativa podría ser, aquí tengo la base de datos y sobre esto quiero que se divida entre la suma de sus filas, ¿no? Entre la suma de sus filas. Para eso puedo hacer un apply de la misma base de datos. A nivel de las filas quiero sumar. Y este vector de acá, para todos los municipios, para los 340, son los votos válidos en realidad, ¿no? Son los votos válidos, o sea, corrigiendo el problema del conteo. El apply lo que hace es dar una base de datos para las filas, quiero una suma. Entonces, de cada una de las filas de este está sumando acá. ¿Qué podría hacer acá? Entonces, agarrar esto y a ver si funciona. Directamente le digo, dividirlo entre cada una de estas posiciones. Dividirlo entre cada una de estas posiciones. Y debería tener exactamente lo mismo. Son alternativas finalmente las dos, ¿no? PropTable o BDMoon, digamos, ¿no? Si es que vemos la cabecera de ambos, no voy a poner head de esta y head de esta fila. Ahí están los primeros casos, ahí están los siguientes casos, ¿no? Mismo resultado, otros comandos. ¿No? Mismos resultados, otros comandos. Se los dejo ahí las dos opciones, ustedes pueden ir viendo cuál de esas dos hay. Incluso podríamos hacerlo desde el dplyr, ¿no? Pero creo que este es un poco más directo. A ver, esta la voy a poner como comentario y me voy a ir por esta última. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para reemplazar los valores? Lo único que vamos a hacer es
copiar las mismas posiciones, ¿no? En la base de datos del 5 al 13 quiero que lo reemplaces por este nuevo cálculo, ¿no? Por la forma relativa de las filas de esto. Ya está. Ahora podemos ver el BDMUN. Y sí, ya están en valores relativos los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos ya están en valores relativos. Ya, a ver, lo siguiente ya podría, bueno, podría ser exactamente lo mismo para los recintos, ¿no? Eso lo voy a dejar ahí pendiente, acabaremos este caso de los municipios. Entonces, para los municipios, nuestro modelito va a cambiar un poco porque ahora no me interesa los inscritos, válidos, nulos, solamente los partidos, del 5 al 13. Pensaremos que pueden ser, como antes, tres grupos, ¿no? Como antes, tres grupos. O haremos para los dos, para tres grupos y para cuatro grupos, ¿no? Para tres grupos, corro el clúster. Nos sale un error, ¿no? Nos sale un error. Vamos a ver qué está pasando ahí. Vamos a ver qué ha pasado con nuestro mod 1. Está haciendo la... No, esta es la anterior modelo. A ver, veremos nuestro BD Moon para ver que está todo bien. Perdón, no es del 3, es el del 5 al 13. No debió poder... Me ha metido otras cosas. Ya, ahora sí. Ahora sí ha corrido sin problemas. Un tema de un hormiga. Ya, nuestro modelo 1 del 5 al 13. Guardo la variable en la base de datos. Ya está ahí. Veo la distribución de los clústeres. Ahora hay una distribución mucho más... no sé si llamarla extraña, pero sí hay una clasificación más balanceada, capaz, ¿no? 174, 103 y 63. Ya es medio difícil mirar esto de quién es quién, ¿no? Porque se va a despegar una lista de 174, 103 y 63. Capaz que esto ya no sea tan útil. Igual lo dejo ahí si es que ustedes quisieran mirar qué tal. Pero sí vale la pena mirar los centroides, ¿no? Los centros. Sí vale la pena mirar los centros. Estos son los centros con tres casos. Perdón, con tres clústeres. Estos son los centros con tres clústeres. ¿Qué podrían decir de esta clasificación? En términos de preferencias políticas. ¿Alguien se anima a analizar los centros? ¿Qué tal? ¿Nadie? No se olviden que en el fondo estos son porcentajes, ¿no? Porcentajes de apoyo. Tal vez el grupo 1 está representado por el MAS y PSP, ¿no? Porque tiene el mayor porcentaje. En cambio, en el grupo 2 está representado por partidos minoritarios y también está el MAS. Y el grupo 3 está representado por Comunidad Ciudadana, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Es una lectura correcta, ¿no? Estamos logrando como que asociarlos por la preferencia de un partido en específico, ¿no? Incluso capaz para mejorar esta clasificación,
y es mucho más fácil ponerle un 4 acá, clasifico, asigno, si va a asignar bien, bueno ya, voy a volver a correr esto porque es un tema del nombre, ya, otra vez. Voy a correr esto del BDMoon, y otra vez acá con 4. Con 4 clusters, esta es la distribución, mejor todavía, ¿no? 56, 85, 118, 81. Y veo los centros. Acá tal vez un poco se ha movido lo que comentaba Carlos respecto a los números de los clústeres, ¿no? Y esto pasa finalmente porque la asignación inicial es aleatoria. No es nada que garantiza que el primer clúster, por decir, siempre es el que tiene un comportamiento específico para un vector, ¿no? Lo importante es entender cómo está funcionando esta partición. Es igual, digamos, ¿no? Parecería que el más en particular es el que define este quiebre o esta clasificación, por ejemplo, ¿no? Tenemos el clúster 3, que son como que los municipios con un apoyo muy fuerte hacia el MAS, y después la segunda fuerza política en esos lados está 6 CC, 6 PDC, y ahí, ¿no? No hay más. El siguiente puede ser este cuarto clúster, que es una fuerza igual medio fuerte del MAS, seguida por el CC, seguida por el PDC. Y bueno, después tenemos tal vez las otras, ¿no? Este 51 es interesante porque nos está marcando no sé si son los municipios necesariamente polarizados, pero igual hay fuente presencia del MAS, ¿no? 51%, una fuerte igual, o sea, una mayoría más amplia del CC, y finalmente el último donde hay más CC que más, por ejemplo, ¿no? Y las otras fuerzas ya van jugando otros roles, ¿no? Entonces ahí uno pensaría, bueno, esto va a empezar a mejorar cuando nosotros mejoremos, por decir, la cantidad de grupos, ¿no? Uno podría pensar que eso va a suceder. ¿Qué tal si nos vamos a 5, ¿no? Voy a hacer otro modelito, más bien, a ver, para no correr esto de los... para no correr esto de... Para no correr esto todo el tiempo de la base de datos, voy a hacer un modelo 2 acá. Nuestro modelo 2 que sea con 5 clusters. Y ahora le voy a llamar nuestro cluster 2, modelo 2. Ahí está el cluster 2. Y veremos los centros de nuestro segundo modelito. Con 5 clusters, ¿no? Por la situación igual, ¿no? Acá ya está más fuerte, por ejemplo, el más, ¿no? Es 0.85, en acá era 0.81. ¿No? Las ha ido todavía las distancias ampliando más. Y sigue, perdón, acá, ¿no? Y seguimos teniendo un estrato bajo, digamos, municipios 0.33 y 45 cc. Entonces ya aquí uno podría pensar que en una tipología posible para los municipios, ¿no? En una tipología posible para los municipios. ¿Cuál es el orden en este caso del clúster 2 con 5 clusters, ¿no? O del modelo 2 con 5 clusters? Nuestra tabla es esta, ¿no? Está mucho más repartida, ¿no? 65, 91, 66, 56, 62. Ya uno podrá tratar de entender la composición de estos casos en base a las posiciones, ¿no? Yo podría, por ejemplo, hacer alguna cosa acá. A partir de esto, quisiera saber cuál es la distribución de estos clusters con un sentido más departamental, por ejemplo, ¿no? B de departamental. Y ahí tengo una idea de dónde están quién, digamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra lectura del último modelo que hemos puesto, el grupo más fuerte para el MAS es el clúster 3 y el grupo más débil es el 4. Entonces, el 3 es el más fuerte para el MAS, ¿no? Entonces, los municipios donde tienen justamente presencia de estos, ¿no? Fuertes 3, ¿no? Fuertes apoyos de más del 85, del 80%, 85%. Hay 6 casos en Chuquisaca, 28 en Cochabamba, 17 en La Paz,
3 en Oruro, ninguno en Pando, ¿no? Santa Cruz, ni Beni ni Pando no logran, digamos, tener estos municipios fuertes, ¿no? Mientras que si fuera en el otro caso, el 3 que son, bueno, el 4 que son sus municipios, o el conglomerado débil, digamos, para el MAS y más fuerte para este CC. El conglomerado 4 tiene fuerte presencia en Beni, después está muy repartido en todos los lugares. Su mayor presencia es en este caso, ¿no? 26 municipios con ese apoyo, digamos, mayor, entre el 40% promedio, ¿no? De Santa Cruz. O sea, y uno podría decir con esto, ¿qué va a pasar en las siguientes elecciones? Todo lo demás, ¿no? Ya es una herramienta más para el análisis. Pero lo más relevante de este capaz que sean eh, capaz la herramienta más útil para esto deberían ser cuál presenta mayor, eh, cuál presenta mayor, si quieren, eh, diferencias, no están tan concentrados, ¿no? ¿Cuál de estas filas, cuál de estos conglomerados no está tan concentrado? El, el conglomerado 3 está fuertemente concentrado en el MAS. Pero ¿cuál de estos no estará concentrado? ¿Cuál de estos 5 clústeres no estarán concentrados? Ahí podemos ver tal vez o recurrir a alguna de las medidas de concentración que puedan haber, por ejemplo, ¿no? Para tratar de imaginar cuál de estos tiene menos volatilidad, digamos, ¿no? Bueno, tiene más volatilidad en cuanto a sus valores. Si nosotros revisamos cuál es como que el más... cuál es el grupo de los clústeres con un comportamiento más irregular, ¿no? ¿Cómo podríamos obtener eso? Porque eso nos permitiría decir que esos municipios son los que van a definir muchas cosas, ¿no? En este caso, por lo menos el 1, 2 y 5 tienen partes de comportamiento, pero igual están un poco cerrados, ¿no? En algunos casos. Pero sí, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer el análisis clúster de muchas formas, ¿no? Entonces, con esto, por ejemplo, este ejemplito estaría cerrado, ¿no? Con esta parte el ejemplito estaría cerrado. Podríamos hacer exactamente el mismo ejercicio con los recintos. Mismo ejercicio con los recintos. Para ver qué es lo que sucede. ¿No? Ahí, por ejemplo, tendríamos una idea de cómo los recintos se están configurando. Identificaríamos a los recintos más, no sé, con menos casos, digamos, o con más volatilidad por ahí. Y los agruparíamos, ¿no? Ya un gráfico para entender cómo está funcionando esto, podríamos pensar que podríamos hacer algo así. A ver, vamos a utilizar un ggplot para hacer esto. Un grafiquito para que nos muestre cómo está configurándose esto más fácilmente. Vamos a... Bueno, tengo que habilitar la librería que no está cargada, la ggplot. La ggplot 2. Ya tengo nuestros centros, ¿no? Ya tengo nuestros centros, así que lo que voy a hacer es ggplot. Vamos a utilizar la base de datos BDMoon. A esta base de datos le vamos a sacar los siguientes componentes. Pueden ser directamente, la variable X, por ejemplo, podrían ser los partidos, ¿no? Podemos pensar que el primer caso sería los partidos por lo menos que estaban con mayor apoyo en la anterior elección, ¿no? Uno es este más, que lo voy a sacar el nombre. Es lo malo a veces de las bases de datos, que si tienen espacio son muy difíciles de manipular, ¿no? Hay que utilizar otros símbolos. Nuestra Y debería ser el CC, ¿no? Y a esto le debería dibujar una geometría de tipo puntos, ¿no? De tipo points. Este es el comportamiento municipal entre el MAS y el CC. Claramente hay una relación lineal, ¿no? Claramente hay una relación lineal. A esto yo le puedo incorporar una tercera idea del color. Color. Y nuestra idea del color justamente puede ser el clúster 2, que es del modelo con 5 clústeres, ¿no?
Ahí están, por ejemplo, ¿no? Ahí están nuestros colores. Sí, creo que ha estado bien. Déjenme confirmar una cosa. Color. Ya estamos bien. Ya. Ahí, por ejemplo, podemos tener una clara idea que sí, o sea, el CC y el más son los que formalmente están marcando, digamos, ¿no? El comportamiento. Tal vez a esto, ¿no? Vale la pena meterle un componente más a la Jestix para explotar esto de la visualización, que sería el tamaño, ¿no? Ya, si bien es cierto, hay municipios con una muy fuerte correlación hacia un candidato u otro, los puntos no tienen la misma importancia, ¿no? Por un tema del voto electoral, ¿no ve? Entonces, el tamaño lo podría dar, por ejemplo, en base a los inscritos. En base a los inscritos. El tamaño debería ser ese, ¿no? Y ahí tengo un gráfico mucho más completo. Perdón. Mientras más grande el gráfico, más población, ¿no? Los más grandes son poblaciones de más de 1 millón o alrededor de 1 millón. Los siguientes, 750, 500 y 250, ¿no? Inscritos. Ahí, por ejemplo, uno puede ver que, bueno, si bien es cierto, los municipios apoyan, o sea, el conglomerado, digamos, que apoyan más al MAS son varios, ¿no? No son muy grandes en términos de poder de voto, digamos, ¿no? Mientras aquí arriba, los que apoyan más fuerte, pero no pasan del 60, ¿no? Se dan cuenta, no pasan del 60, están los grandes, ¿no? Aquí hay uno interesante que está dividido, casi, digamos. Bueno, ni tan dividido porque esto de aquí está el 50, ¿no? Habría que ver alguno que generan estos, por ejemplo, ¿no? Los municipios que están por acá están muy partidos. 40 para un candidato, 50 para otro candidato, ¿no? Estos de acá están muy partidos. Y justo los de acá pertenecen a un conglomerado en específico, ¿no? Pertenecen a un conglomerado en específico. Tal vez esto del tamaño en vez de color, mejor sea la forma, ¿no? Para saber exactamente quién es. Voy a poner la forma. No quiere mostrarse la forma. Ya, bueno, lo dejamos con el color, ¿no? Entonces, claro que no quiere la forma. ¿No? Y ahí tenemos, bueno, la idea del gráfico es esa, ¿no? Que ya tenemos mucha más información para mirar cosas interesantes en nuestro gráfico, ¿no? ¿Qué tal? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Tienes algún comentario? Nico, una preguntita. Si es que, digamos, yo quiero, digamos, que directamente en R me lo saque todos los descriptores para cada grupo, ¿cómo se hace eso, Lick? Ya, todos los descriptores. En realidad, veremos, a ver, podríamos, es que depende, ¿no? Si nuestro objetivo son los centros, para los centros, digamos, ¿no dices? ¿O para quiénes? Porque ahí hay algunas opciones, ¿no? Es que el punto acá es que en esta base, digamos, igual esto es una base de datos, igual las columnas son normalmente de las cuales se sacan eh, las columnas son normalmente de las cuales se sacan información, ¿no? Si yo, por ejemplo, a este le digo summary, me va a sacar un resumen, ¿no? Pero a nivel de las columnas.
capaz que lo que yo puedo hacer esto es tratar de transponer, ¿no? Transponer esto, no sé si funciona. Y ya, digamos, ¿no? Lo he transpuesto la matriz y me está sacando algunas estadísticas para cada uno de los clústeres, ¿no? La media, la mediana, tercer cuartil, ¿no? Algunos de estos valores. Cosa interesante, la media en los 5 grupos es la misma. Tal vez el que va a moverse debería ser la varianza, que bueno, este reporte en realidad no lo da, ¿no? Eh, Tal vez igual podríamos utilizar otra medida como el describe, el HMISC, ¿no? Que igual es una opción. El HMISC, el describe. El describe, a ver si nos funciona. Para cada uno de los conglomerados va a sacar algo de información, ¿no? El conglomerado 1 tiene 9 valores, ningún partido, su media es esto, su media geométrica 0,17, los valores más altos, más pequeños y algunos de los cuantiles, ¿no? Esas opciones se me ocurren por el momento, Carlos. No sé si te refieres a algo en específico. No, sí está bien, gracias, Licen, eso era. Ya, Gracias. súper. Ahora Lucero pregunta, ¿cómo podemos saber cuál es el valor de K que nos conviene? Esa es una pregunta muy relevante porque, si se dan cuenta, a medida que hemos ido aumentando el valor de K, parece que se han ido alejando más algunos casos, ¿no? Así que es muy buena pregunta la que hace Lucero. Y sí, la vamos a cubrir justamente cuando nosotros veamos también la parte del método clustering jerárquico, porque es necesario, ¿no? El método de K-Center, los K-Center que están basados en estos centros, asumen que nosotros le damos el valor de K, ¿no? Los métodos jerárquicos, ¿no? que vamos a ver igual en las siguientes clases seguramente, no nos pide un valor de K, sino nos presenta una estructura como un dendrograma y nos da una opción de que nosotros a partir de eso podamos ver y definir un valor de K. Digamos, ¿no? Nos da una herramienta visual para definir un valor de K. Pero, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el valor de K óptimo, digamos, ¿no? Que hace justamente que sea el mejor, ¿no? Ahora, esa idea de valor K óptimo tiene que estar bien vinculado a lo que nosotros queremos hacer, que es crear grupos lo más homogéneos posible dentro y lo más heterogéneo entre ellos, ¿no? Lo más heterogéneos entre ellos. Sin adelantarme demasiado esa parte, que yo creo que lo vamos a ver seguramente en la siguiente clase. A ver, acá está el ejemplo del K-Center. Acá, ¿no? Vamos a ver esto de la validación de los clústeres, ¿no? La validación de los clústeres. Y ahí vamos a definir justamente la pregunta de Lucero, ¿no? La estructura de los clústeres es aleatoria. Bueno, esta es una de las primeras preguntas, ¿no? La estructura es aleatoria, funciona. Capaz que se hayan armado grupos, pero no sean buenos grupos. Y bueno, ¿y cómo definimos el valor de K? Esa es una pregunta muy, muy válida. Entonces ahí en el análisis de los clústeres, la herramienta, existe una medida que es el coeficiente de silueta, que es la mejor herramienta para verificar, ¿no? Es la mejor herramienta para verificar qué tan bien se han armado los clústeres, ¿no? Qué tan bien se han armado los clústeres. Y nosotros podríamos calcular coeficientes de silueta para diferentes valores de K, ¿no? Para K igual a 2, 3, 4, 5, hasta el 10, por decir. Mirar su coeficiente de silueta y a partir de ese decidir cuál ha sido el mejor K en ese rango de 2 a 10, por ejemplo. Entonces, vamos a ver el coeficiente de siluetas en la siguiente clase, ya me imagino, porque solamente nos falta ver la programación del método K-Center. Y en realidad su forma es así de sencilla, digamos, ¿no? Se va a armar un coeficiente, o se va a armar un coeficiente de siluetas para cada individuo. Y a partir de este se va a agregar y nos va a decir algo, digamos, ¿no? En el fondo es bien sencillo este coeficiente de siluetas, ¿no? Porque es como una distancia
en el fondo es una distancia hacia la unidad más cercana en tu clúster y hacia la unidad más cercana que no sea en tu clúster, ¿no? Y es un promedio entre esos dos, bueno, una relación en realidad, y para ver qué tan bien clasificados están, ¿no? Y lo bueno es que hay funciones como o librerías como el clúster que tienen incorporadas el coeficiente de siluetas. El anterior semestre, un ejercicio del examen era que sus compañeros construyan la función para calcular un coeficiente de silueta, ¿no? Muy probable que eso se repita este semestre, ¿no? Pero es una forma relativamente sencilla y se trabaja a partir simplemente de la matriz de distancias, estos coeficientes de silueta, ¿no? Eh, bueno, eso principalmente. No sé si hay más preguntas, comentarios. Bueno, en general, la pregunta de Lucero, si hay un método para definir el valor de K, ¿no? Y es, la estadística es el cociente de siluetas y el método sería generar cocientes de siluetas para varios valores de K y elegir el que tenga el mejor coeficiente de siluetas, ¿no? Ya, interpretar el gráfico. Ya, claro. A ver, otra vez podemos mirarlo. A ver, déjenme ver si es que puedo. Es que puedo incorporar o mejorar esto de los tamaños. Porque está medio raro. A ver. Ya, a ver, creo que lo mejor entonces va a ser acá. Acá vamos a poner Majestics Shape. Ahora sí, aquí debería ser el cluster 2. Y le quito los colores. Bueno, aunque igual los colores podrían seguir. ¿Por qué no me está dejando sacar la figura? No la, no la considera discreta nuestros clusters. Ya, funciona. Ya, digamos, tenemos este grafiquito donde ya están con figuras. Aunque si era un tema de esto, a ver, déjame modificar un par de cosas más. Ya, ahí está, mejor matizado el color. Ya, ahora sí, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es calcular 4 clusters, ¿no? Bueno, calcular un método clusters con 4 posibles divisiones, ¿no? Con 4 particiones. Perdón, con 5 particiones la última, ¿no? Con 5 particiones la última. Y hemos visto que justamente dado los centroides, ¿no? Dado los centros, ¿no? De nuestro modelo 2, dado los centros,
Finalmente, los partidos que definen el comportamiento de estos centroides es parte el MAS y parte el CC, ¿no? El MAS principalmente por esta característica de que está agrupando a los con mayor voto y los demás se vuelven dispersos, salvo el CC. Entonces el MAS y el CC finalmente son los que van contribuyendo de manera muy fuerte en esta construcción. Seguramente el segundo involucrado en esta construcción puede ser el PDC, que igual tiene valores relativamente altos en algunos casos, ¿no? Aquí hay un 10, por ejemplo. Podemos hacer con el PDC también después un grafiquito, ¿no? Entonces, pensando que el MAS y el CC son los municipios, bueno, son los municipios con más, bueno, son los partidos, perdón, con más aporte en esta construcción de los clústeres, vale la pena hacer un scatter entre el MAS y el CC para ver en esta estructura, en esta idea, cómo se están configurando los clústeres que habíamos armado. Estos de acá son los clústeres, el clúster 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, también hemos puesto el tamaño a los municipios, ¿no? Porque igual no todos los municipios son iguales, ¿no? Algunas pelotitas son más importantes que otras, ¿no? Mientras más grande, su peso electoral es mayor. Y ahí podemos tener una idea de cómo están clasificando los clústeres. Y creo que sí, o sea, si se dan cuenta, hay muy pocos casos en los que por decir un color, no sé, un clúster 3, aparece un punto de estos medio verdes, aparece por acá, ¿no? No aparece. Y eso muestra justamente el proceso de clasificación, ¿no? Si estuviera todavía un poco difuso, seguramente habrían puntos que están invadiendo otros. Acá, por ejemplo, entre el clúster que está el rojo con este medio lila, que son el clúster 5 y 1, hay todavía una especie de clasificación no tan limpia, digamos, ¿no? Porque hay puntos rojos dentro de la nube de los lilas y hay lilas dentro de los puntos de los rojos. Por ejemplo, acá este lila de acá, ¿no? Mientras aquí arriba, ¿no? Uno podría trazar una recta acá y mostrar que hay una división de los municipios en este punto, por ejemplo, en cuanto a comportamiento. Aquí hay claramente todos los puntos estos medio celestes están pues bien concentrados ahí arriba y lejos de estos, no hay una zona, digamos, donde se estén solapando, se estén juntando varios puntos. Entonces, esta es una forma visual interesante de ver que el método de clustering está funcionando. Al menos pensando en estos grupos que son los que creemos que están definiendo la clasificación. Obviamente, si nosotros cambiamos un poco de variable, voy a cambiar a otra variable. ¿Qué tal si en vez de ver el más con el CC, veo el más con el PDC, por ejemplo? Más con el PDC. No se olviden que nuestro método clustering, ¿no? Nuestro método clustering tenía muchas variables, ¿no? Tenía al menos, bueno, tenían los 9 partidos que han participado en la anterior, ¿no? CC, FPV, ¿no? Tenían esos 9 partidos dentro de. Si vemos, por ejemplo, ahora la clasificación del PDC con el MAS, digamos, el comportamiento electoral entre esos dos y cómo el clustering está funcionando ahí, igual vemos que hay zonas que se están agrupando, por ejemplo, ¿no? Municipios con estas características, ¿no? Aquí está justamente todo verde, están acá el otro conglomerado 2, está el conglomerado 5, el conglomerado 1 y finalmente el conglomerado 4. La altura no está marcando demasiadas cosas, no está marcando demasiadas cosas, pero sí la parte del eje de las X son las que definen principalmente en este caso, ¿no? Tal vez ahí no se ve tan bien la altura, cómo se está distribuyendo, como en el caso del CC, ¿no? El otro partido que era relevante en este caso era este 21F, si no me equivoco. ¿Quién era más grande? El PDC debería haber salido mejor, pero tampoco ha salido tan bien. No, y es un poco por el peso relativo de esos partidos, ¿no? Son bastante pequeños. Ahora vemos con el 21F. El problema del 21F
el nombre. Una variable nunca tiene que empezar con un número. Claramente la recta de las Y's está sumamente aplastada, ¿no? Hasta 40% ha logrado el 21F en algunos casos. Y a un poco ahí, digamos, se nota los puntos rojos, los puntos estos medio azules, ¿no? Tal vez los rojos podemos pensar que están más vinculados al 21F, ¿no? Estos clusters 1. Pero sí, ahí se puede empezar ya a mirar diferentes cruces de variables para ver qué está sucediendo, ¿no? Esa es una de las buenas cosas ya una vez construido el clúster, para tratar de entender qué está pasando. No sé si tienen algún otro comentario, consulta. ¿Se entiende lo que hace el método cluster? Ingresan una preguntita. Adelante. En los trabajos de tesis de biología, generalmente hacen una clasificación de especies considerando variables, por ejemplo, altura de la planta, peso de la planta. En esos dos casos, ¿cómo se haría esa relativización o lo meto directo a esos datos, Lisa? Se estandariza. Estandarizamos la variable. Le sacamos sus valores normalizados. Si son proporciones es fácil, no sé cómo hemos hecho ahora, pero si son variables, ¿no? Como tú dices, ¿no? Altura, centímetros, por decir, peso en gramos, lo que se tiene que hacer ahí es estandarizar, ¿no? En el caso del ERE es sacarle el scale, ¿no? Igual podríamos haber hecho eso en este caso, ¿no? El resultado no hubiera sido tan similar a este, pero se hubiera parecido, ¿no? El scale es útil para eso, ¿no? El scale en el R hace que se estandarice. No es como en el método de componentes principales, ¿no? Es muy distinto trabajar con una matriz de covarianzas o con una matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones asume que los valores están estandarizados y por eso funciona, digamos, de esa forma, ¿no? Entonces, para esas clasificaciones debería estandarizarse los valores, ¿no? Estandarizarse, ¿cómo es? Estar su media y dividir eso entre su desviación estándar. Es ese proceso. Ok, gracias, Lisa. Súper. Ya, entonces terminamos acá esta clase y el lunes vamos a entrar justamente a nosotros programar, ¿no? Ya sabemos, tenemos una idea del algoritmo, ¿no? Tenemos un comando del R que hace esto muy rápidamente, el camins. Sería bueno que nosotros ahora programemos este camins para ver, digamos, incorporar algunos otros elementos, para ver cómo está funcionando internamente. Van a ver que no es tan complicado, pero vale la pena ahí ver la forma de volverlo cada vez más eficiente el código, ¿no? Esto principalmente un poco para entrenar en el R, ¿no? Así que en la siguiente clase vamos a ver cómo programar el camins. Bueno, más que el camins, un método más fuerte, que sería un K-center, digamos, que considere distintos centros, ya sea media o mediana. Y sobre eso trataríamos de replicar lo que hace el método del camins, ¿no? Hagamos eso. Entonces, nos vemos el día lunes para seguir avanzando esta parte. Chao a todos. Hasta luego, Lisa.